actividad mental, vale decir, el pensamiento, el lenguaje y otras formas de pensamiento, el concepto, el juicio, la creación, etcétera, es producto de la interacción social en un primer momento. Y luego esto es internalizado de tal manera que se construye entonces de esa forma conocimientos, se construyen conductas, también aprendizajes, ¿no? Entonces es muy importante entender que nosotros somos mediadores de los aprendizajes y la mediación, entendida como la interacción o el acompañamiento de parte del docente hacia los estudiantes, se va a dar pues de distinta manera, ¿no? Una de las formas de mediar los aprendizajes es la retroalimentación, porque el docente acompaña en el proceso de aprendizaje a sus estudiantes, identificando sus necesidades de aprendizaje, diseñando estrategias, actividades y recursos para que pueda movilizar un conjunto de competencias, capacidades, de tal manera que logre aprendizajes. Pues la retroalimentación es una forma de mediar el aprendizaje. Y luego el otro tema que tiene que ver con la mediación de aprendizajes son las interacciones pedagógicas que el profesor establece, ¿no?, en un aula, ya sea virtual o presencial, ¿no? Estas interacciones pedagógicas van a ser de repente de alta demanda cognitiva, o tal vez de mediana demanda, o quizás de baja demanda cognitiva. Si son interacciones de alta demanda cognitiva, entonces generará aprendizajes de orden superior. El pensamiento complejo, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el raciocinio, sacar conclusiones, elaborar conceptos, desarrollar reflexiones y evaluaciones acerca de un fenómeno, una realidad. Entonces, este currículum por competencias exige pues a los docentes a ser buenos mediadores y utilizar estrategias de mediación. Entonces, vamos a concluir el día de hoy con este módulo 3, mediación de aprendizajes, ¿no? Mediación de aprendizajes. Solo recordar que estamos siempre trabajando con estas 4 normas de convivencia. El tiempo es muy importante. Luego, tener también apagado el audio, el video, así como participar, ¿no?, activamente, ya sea levantando la mano, la manito, como opción acá del Zoom, o de manera oral, verbal, ¿no? Eso es importante, ¿no? No pretendemos nosotros de ninguna manera ser enseñantes, ¿no? Ni enseñadores tampoco. Hoy día es difícil desaprender, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Resulta que el docente ya no es depositario de conocimientos, de información, ¿no? No es el bagaje de conocimientos, el vademecum de conocimiento, ya no es. Porque la información está afuera ya hoy día, ¿no? Está en el internet, está en los libros, especialmente en el internet de manera virtual, ¿no?
Así que todos pueden tener acceso a la información, inclusive sin ser, ¿no?, profesor. Un estudiante tiene acceso a la información. El tema está que la sola información no es conocimiento, ni el conocimiento solo es competencia. Entonces, allí requiere que la mano, ¿no?, de un mediador, en este caso de un profesor, para que el conocimiento construido, recreado, ¿no?, sea utilizado, transferido a una realidad. Entonces eso requiere una mediación, eso requiere un acompañamiento, ¿no? Entonces en esta sesión, esta es la sesión 10, desarrollo del pensamiento superior o desarrollo de habilidades del pensamiento superior, ¿no? De hecho, cuando hablamos de pensamiento superior o de orden superior, de hecho que hay de orden inferior. Por ejemplo, las sensaciones o la memoria, la percepción o la atención. A ver, presten atención. Estos son procesos psicológicos, así llama Vygotsky, ¿no? Procesos psicológicos de orden inferior. Inclusive muchos son reflejos condicionados o reflejos incondicionados. Vale decir que uno, por ejemplo, si le lanzan algún objeto a los ojos, instintivamente, automáticamente cierra los ojos, ¿no? Si aquí hablamos de unos limones verdes, el cuerpo va a reaccionar, ¿no? Las glándulas van a reaccionar y vamos a ensalivar, ¿no? Igual, si aludimos a una palabra, asociamos, ¿no? En todo caso, una idea con otra. Si alguien escucha una música fúnebre, automáticamente el reflejo, la reacción es un sentimiento de dolor, de congoja, ¿no? En cambio, si escucha una música más alegre, son reacciones, ¿no? No requieren mayor procesamiento, ese tipo de procesos psicológicos o procesos mentales, ¿no? Entonces ahí tenemos, en todo caso, procesos psicológicos o mentales de orden inferior, que no requieren un aprendizaje, eso está en realidad en la genética, en la herencia cultural también, ¿no?, de las personas. Así que el logro de esta sesión es que al finalizar la sesión el participante propone actividades e interacciones que promueven habilidades de pensamiento de orden superior. El producto es la propuesta de actividades y interacciones pedagógicas, obviamente, ¿no? El contenido es el pensamiento de orden superior, pensamiento complejo, pensamiento creativo, pensamiento crítico, el raciocinio o el razonamiento. Hay muchas formas de pensamiento de orden superior. Por ejemplo, el concepto o el juicio también son pensamientos de orden superior. Hacer un juicio, sacar un juicio o sacar una conclusión a partir de premisas o de procesos inductivos, sacar una teoría, sacar una conclusión. Así se crean nuevos conocimientos. La forma de averiguar que habían otros planetas después de la Tierra ha sido esos procesos, ¿no? De hechos, de cosas intuitivas, se llegan a conclusiones. Ese es el proceso inductivo y el proceso deductivo, ¿no? En cambio, el proceso deductivo es a partir de teorías, se lleva a la práctica, ¿no?, a los hechos concretos.
Entonces, el tema del desarrollo de competencias es un proceso, de alguna forma, un proceso inductivo, porque el estudiante debe afrontar a los hechos a partir de una situación, de una realidad, abordar una situación, afrontar un reto, un desafío, un problema concreto en la vida real, debería ser, o bueno, simulado, ¿no? Simulado, ¿no? Si en el colegio se aprecia que los estudiantes no respetan, no conservan las áreas verdes, esa es una buena oportunidad, una buena situación significativa para desarrollar aprendizajes. No parece, no parece tan significativo, ¿no? Sin embargo, trabajando la conservación de las áreas verdes del colegio, se pueden movilizar muchas competencias, se pueden construir conocimientos, muchas cosas se pueden hacer, pero a la vez desarrollar de manera práctica, vivenciar más bien enfoques transversales. Entonces hay pensamientos, formas de pensamiento superior complejos. El ser humano, esta es una de, estos son, acá hay cuatro, ¿no? Cuatro formas de pensamiento de orden superior. El tema del pensamiento complejo, nadie que tiene un actuar competente va a tener pues un pensamiento mecanizado, ¿no? Simplista, encajonado. Tiene que ver las cosas en interrelación con otros fenómenos, con otras cosas. Nadie que quiere tener actuación competente puede repetir como dogma alguna información. Más bien tiene que recrear o crear, ¿no? Entonces, el pensamiento creativo es una forma de pensamiento superior. El pensamiento crítico, igualmente, no puede ser dogma. No hay verdades absolutas. No hay una sola realidad. Y consecuentemente, si no hay una sola realidad, no podría haber una sola verdad. Hay varias realidades, hay varias verdades. ¿Y cómo así? Y hay varias formas de conocimiento. En África, en alguna comunidad de África, tienen una forma de pensamiento, una forma de conocimiento acerca de, digamos, la salud de una persona. En una comunidad altoandina, yo no sé la parte más alta, tal vez en Pinaya, también hay conocimientos, porque han sido construidos en una realidad concreta. Si bien es cierto que el mundo, la Tierra, el mundo objetivo es uno, ¿no? Pero la construcción de la realidad sobre este mundo objetivo es siempre diferente de una persona a otra. Es más, de un contexto sociocultural a otro contexto, ¿no? Eso sucede en el mundo andino, en el mundo islámico, en el mundo árabe, en el mundo amazónico, en el mundo costeño, bueno, en el mundo occidental, ¿no? En el mundo oriental, finalmente. Tenemos nosotros formas de conocimiento andino que chocan con formas de conocimiento occidental. Para nosotros la tierra no es un recurso, más bien es un ser vivo que hay que criarlo, hay que cultivarlo, protegerlo, cuidarlo. Por eso es que en el primer día de agosto, antes del primer día de agosto, es decir, el 31 de julio, no, nadie puede hacer prepago a la tierra, no se puede abrir la tierra,
y pagar, ¿no? No, ese es un conocimiento. No se puede hacer pues, las guatias, por ejemplo, en el mes de cuando la tierra está abierta, ¿no? Ya no se puede hacer las guatias, ya se hacen las guatias antes, ¿no? Esas cosas son formas de interiorizar realidades y como tal, pues no hay una sola verdad. Claro, René Descartes decía, ¿no? Pienso y luego existo. En buena cuenta, que la realidad se puede desagregar en elementos más pequeños y debería ser igual, ¿no? En Japón, aquí en una comunidad de Carwi, en comunidad de Patacalasaya, debería ser igual, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Sin embargo, el ser humano tiene esta mirada compleja, diversa. Entonces, vamos a tratar sobre estos temas, el desarrollo del pensamiento superior. En el aula, ¿cómo se desarrolla el pensamiento de orden superior? O las habilidades, más específicamente, habilidades de pensamiento de orden superior. Para eso hay algunas premisas puntuales, ¿no? De hecho, que existen algunas premisas puntuales. Entonces, vamos a hacer un repaso con ustedes. Este video que el Ministerio de Educación ha editado en ocasión de desarrollar una evaluación del desempeño a los docentes. Así que este video es habilidades de pensamiento de orden superior, el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico. Entonces, vamos a reflexionar, seguramente muchos de ustedes lo han visto, pero en esa mirada compleja, no lineal, vamos a encontrar, a ver, cómo se promueve efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos conceptos que se dice en este video, ¿no? Entonces vamos a reflexionar, al final vamos a participar indicando si estamos de acuerdo con la posición que maneja el Ministerio de Educación, si así efectivamente se puede desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior. En este caso han puesto estos tres formas de pensamiento, ¿no? El razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico. No olvidemos que hay otras formas de pensamiento de orden superior. Como les decía, por ejemplo, la construcción de un concepto, ¿no? Es decir, el saber conceptual. Y luego la construcción, ese sería superior. El inferior sería pues simplemente memorizar un concepto. Pero construir un concepto, eso ya implica digamos, otros procesos cognitivos, ¿no? Entonces vamos a ver este video y luego conversamos. Maestro José, no se ve el video, no se observa. Todavía, gracias. Si ven una imagen de un colegio en el deporte, gana el más preparado, dicen, ¿no? ¿Se ve ese colegio como imagen? Sí, maestro. Correcto, entonces. Significa que en estos momentos va a correr el video. Adelante.
Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje. Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen las áreas de los 3 cuadrados y encuentren la relación entre ellas. Repite la misma actividad con el triángulo notable 5, 12, 13 y finalmente conduce el trabajo de los grupos para que los estudiantes descubran que la suma de las áreas de los cuadrados proyectados desde los catetos es igual al área proyectada desde la hipotenusa. De este modo, por inducción, los estudiantes arriban a la fórmula y la comprenden. Este último profesor, a diferencia del primero, ha gestionado eficientemente una actividad que promueve el razonamiento de sus estudiantes. Otra forma de promover el razonamiento en los estudiantes es propiciar que desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado. Por ejemplo, una docente de inicial utiliza el sector de ciencias colocando envases con agua y objetos diversos al alcance de los niños y niñas. Algunos de ellos se acercan y empiezan a introducir piedras, papeles y corchos en el agua. Una niña saca del fondo del vaso una piedra y luego pone un corcho, notando que éste flota. ¡Miren, no se hunde! La profesora, que observa de cerca la actividad de los niños, les pregunta: ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué la piedra se va al fondo del vaso y el corcho no? Los niños comparten opiniones y la docente las acoge y les hace preguntas y repreguntas para profundizar en sus ideas. En este ejemplo, la docente genera la posibilidad de que los niños descubran por sí mismos propiedades de los objetos, a partir de un adecuado diseño y conducción de la actividad. Las conversaciones del profesor con los estudiantes y entre estudiantes también son muy potentes para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. En el proceso descrito, las preguntas y repreguntas de la docente son claves para la generación de hipótesis de los niños. A partir de estas interacciones se construyen ideas de forma colectiva, las que permiten la elaboración de conclusiones.
Por el contrario, si la docente plantea las preguntas para que los niños generen sus hipótesis, pero no les da tiempo para pensar y explicar sus propias opiniones, su intervención limita la posibilidad de los niños de razonar. Es decir, aunque la actividad tiene potencial, la mala conducción no permite que se aproveche al máximo. Otra de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula es la creatividad. Esta se entiende como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Por ejemplo, podemos plantear a los niños como actividad que elaboren un nuevo final a una historia recientemente narrada. Para darle mayor sentido a la elaboración, podemos pedirles que lo representen frente a sus compañeros. La conducción de esta actividad la concretamos mediante un diálogo permanente, ayudándolos a identificar qué emociones pueden generarse en los personajes y qué diálogos podrían producirse. En este caso, no solo se da la consigna de plantear un nuevo final, sino que se acompaña a los niños durante todo el proceso creativo, conduciendo en forma efectiva la actividad. Otra forma de promover efectivamente la creatividad es cuando generamos espacios para que los niños exploren o vivencien experiencias gratificantes, las mismas que constituyen la base de sus creaciones. Una actividad de motricidad puede ser una buena oportunidad para que los niños encuentren nuevas formas de expresarse corporalmente. Durante el desarrollo, podemos plantear preguntas que los ayuden a descubrir nuevas formas de movimiento. Las preguntas que planteemos deben dar la posibilidad a los niños de que piensen en muchas respuestas posibles. Así, se les estimula a generar sus propias ideas o a producir nuevos movimientos. Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna problemática. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes, podemos partir de experiencias cercanas a ellos, es decir, problemáticas que suceden en la escuela, en las familias o en la comunidad. No basta que el estudiante manifieste una postura, lo importante es que la pueda explicar con sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información. Por ejemplo, en primaria, los niños pueden deliberar e intercambiar ideas sobre el beneficio o perjuicio que traería a sus vidas el sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio. La docente les da espacio para analizar diferentes posturas sobre el tema, a favor y en contra, y luego ellos expresan su propia postura explicando las razones con argumentos que la sustentan. En conclusión, hemos visto cómo el diseño de las actividades y el tipo de interacción pedagógica que un docente establece con sus estudiantes es clave para favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Esto no quiere decir que el desarrollo de habilidades más elementales en el aula no sea necesario. Lo es siempre y cuando sirva de apoyo para que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 3. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Bueno, en realidad hemos querido volver a ver este video para activar nuestros saberes. Seguramente al ver este video, los docentes, especialmente docentes nombrados, han recuperado información, ¿no? Que estaba guardado ahí en la memoria de largo plazo y que han traído esto, ¿no? Han evocado esta construcción o este conocimiento. Así que sobre esa base, sobre estos saberes que hemos querido recuperar, ¿no? Por ejemplo, creo que con mucha propiedad
docente, hablas sobre el significado del aprendizaje y que también hablas sobre el aprendizaje mediado, ¿no? Que se produce como consecuencia de la interacción con el medio, ¿no? Medio social, cultural, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y creo que precisa muy bien en el sentido de que el aprendizaje en concreto en realidad es solo el cambio, es el cambio en la forma de pensar. Y para cambiar en la forma de pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que construir conocimientos para actuar de manera diferente, porque no olvidemos que el actuar de una persona, la praxis de una persona ante, ante un problema o una realidad concreta, siempre está guiado por, perdón, siempre está guiado por ciertas creencias o teorías implícitas. Entonces, cada profesor, cada persona actúa de una u otra forma guiado por estas creencias o estas organizaciones cognitivas, organizadores cognitivas implícitas. Eso va a pasar no solo en tema estrictamente escolar, sino también en cualquier contexto. Las personas que viven en zonas rurales que están vinculados con la agricultura, la ganadería, tienen saberes implícitos que se llaman cosmovisión, se llama ideología, formas de ver el mundo. Y de acuerdo a esas creencias, ellos actúan. Y algunos son aprendizajes ya construidos, son conocimientos. Por cierto, no son pues conocimientos occidentales científicos o descartianos, ¿no? Sino son conocimientos producto de la reiteración de una y otra vez de hechos, de prácticas, ¿no? Entonces, creo que el tema del aprendizaje como cambio en el pensamiento, en la habilidad, en la conducta, en la creencia, en la actitud. Cambio relativamente permanente, porque eso va a cambiar, va a seguir cambiando. Entonces, ese es aprendizaje, pero ese aprendizaje está condicionado por el entorno social y cultural. Entonces, claramente los chicos de la Mauta, para los colegas que trabajan por primera vez en el Amauta, lo primero que tenemos que averiguar es la historia social, cultural del estudiante, para saber qué formas de pensamiento predomina en nuestro estudiante, y cómo aprenden ellos, qué saberes, qué conocimientos manejan. Obviamente, esta es una primera condición, conocer al adolescente, al estudiante, para emprender o pretender desarrollar aprendizajes significativos, aprendizajes que hagan cambiar en la forma de pensar, de actuar, de sentir, ¿no? En las destrezas y habilidades. De eso se trata. Entonces, creo que en eso tiene razón. Entonces, la pregunta era, y entonces, ¿cómo es que efectivamente se desarrolla las habilidades de orden superior? ¿Algún colega tal vez quiere comentar, participar? Adelante. Bueno, el propósito de esta, recalco, el propósito de
volver a ver este video era para activar un poco los saberes construidos, los saberes pedagógicos construidos del docente, ¿no? Y sobre esa base, entonces, vamos a empezar a comentar. No olviden que al final de la sesión, cada docente debe proponer actividades e interacciones que promueven habilidades de pensamiento de orden superior. Propuesta de actividades e interacciones. Todo aprendizaje y toda enseñanza de competencias parte de una situación real o muy cercano a la realidad, o muy cercana a la realidad del estudiante, ¿no? Pero esta situación tiene que ser, pues, de interés del estudiante, no del profesor, ¿no? Del estudiante. Entonces, esperemos que hayamos activado los saberes, los conocimientos, los aprendizajes previos de cada uno de ustedes, y sobre esa base, entonces, vamos a dialogar, conversar, y luego, en grupo, vamos a diseñar una situación, luego vamos a plantear una actividad, y luego planteamos interacciones, ¿no? Para promover habilidades de orden superior. Entonces, en esa lógica vamos a trabajar, y para lo cual, previamente, vamos a brindarles alguna información, compartir algún punto de vista sobre estos aspectos, y al finalizar ya la sesión, antes de la media hora, hay una prueba de salida, como habíamos comentado. Como ustedes saben, la evaluación en este caso es formativo, no tiene un calificativo, sino es formativo, ¿no? Entonces vamos a empezar con este cometido, ¿no? Hemos visto este video, ¿no? Y luego cada uno ha hecho una metacognición. Cómo se promueve efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior. Y cada uno ha evocado un aula, ¿no? En el aula. ¿Qué es lo que ha hecho? Cuando le han hecho la famosa supervisión o monitoreo, el director o el coordinador o el subdirector le ha sugerido seguramente: usted no ha desarrollado pensamiento de orden superior, ¿no? A partir de evidencias, y le ha sugerido seguramente ha debido hacer estas actividades, estas interacciones. Sirve para eso, ¿no? Este video. ¿Qué es el pensamiento de orden superior? Claro que hay pensamientos de orden inferior, que inicialmente también había comentado. Entonces, revisando una bibliografía, encontramos esta información, ¿no? Que creo que podría perfectamente vincularse, relacionarse con el desarrollo de competencias. Ninguna persona que no ha desarrollado habilidades de orden superior o pensamientos de orden superior podría ser competente, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los profesores en el colegio, en la escuela, promover el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? El pensamiento de orden superior se puede observar, se puede apreciar cuando una persona utiliza una nueva información, ¿ya? Entonces va combinando, ¿no? esta nueva información con aquella que ya tiene. En esto, Alexander Luria ha hecho esa investigación, ¿no? Interesante acerca de los procesos cognitivos, que lo menciono algunas veces que necesito mencionarlo, ¿no? Entonces, combinar esta nueva información con la información almacenada, ¿no? En la memoria.
Entonces, estas dos informaciones se puede interrelacionar, reordenar o extender, ¿no? Para resolver un problema, encontrar una solución, lograr un propósito a problemas complejos. Entonces, el desarrollo de competencias implica poner en permanente desafío a los estudiantes, a las personas que aprenden. En ese desafío, el estudiante lo que tiene que hacer es analizar la situación al que se enfrenta, ver las posibilidades, evaluar, ¿no? ¿Qué recursos, qué herramientas cuenta? ¿Cuál sería la alternativa más correcta para resolver? Para eso, ¿qué recurso cuenta? ¿Con qué herramienta cuenta? ¿Cuál es la estrategia? Y poner en marcha esa estrategia, ese recurso. Por eso la capacidad se denomina recurso. O sea, utilizar ya sea conocimiento factual, puede ser, o conocimiento conceptual. O en todo caso, utilizar procedimientos, técnicas, destrezas, actitudes, ¿no? Para resolver ese problema. Pero nadie podría, en todo caso, si no maneja información, si no sabe combinar esta información con la que tiene almacenado, no relaciona, no interrelaciona, entonces lo que estamos teniendo es un pensamiento de orden inferior. Es decir, que solo sirve para un examen, para aprobar un curso, entre comillas, pero no sirve para la vida, no sirve para seguir aprendiendo. Por eso, entonces, el aprender a aprender tiene sentido, ¿no? De tal manera que, colegas, si queremos desarrollar competencias, necesitamos desarrollar el pensamiento de orden superior. Y nuestras clases deben tener actividades de orden superior, de alta demanda cognitiva, no de baja demanda, que solo son asociaciones de ideas simples, de informaciones ya explícitas, ¿no? Sino debe ser complejo, ¿no? Entonces, el pensar de manera compleja, de manera superior, con alta demanda cognitiva, implica precisamente crear crear alternativas, crear tecnología, crear ciencia, resolver problemas. Quizás por allí es que en el Perú, por ejemplo, somos consumistas, ¿no? Consumimos información, conocimiento, tecnología. Escasos aportes tenemos, ¿no? De creatividad, por ejemplo. Entonces creo que vamos a ver que el mismo currículo nacional, sugiere que en la escuela se tiene que promover el pensamiento complejo, el pensamiento de orden superior, precisamente coherente con el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta teoría vygotsquiana del pensamiento. Esto es clave. Si aquí hay colegas que no piensan así, sería bueno que, ¿no es cierto?, refute esta idea vygotsquiana sobre el pensamiento, porque es el punto de partida para mediar aprendizajes. Si uno cree que el alumno, que el estudiante, el niño, construye sus conocimientos en la cabecita, entonces tiene otro enfoque, ¿no? Tiene otra forma de ver el conocimiento, ¿no? Entonces, probablemente sea un
una forma de ver, ¿no? Cómo es que se construye un pensamiento en el ser humano. Y de hecho, Vygotsky plantea que el pensamiento es un fenómeno profundamente social. Mota y Villalobos en el 2007 hacen un estudio, un repaso, ¿no?, de la teoría vygotskiana. Entonces, ellos encuentran que no se puede construir el pensamiento si no es en relación con otras mentes, en relación con otros cerebros. Y cuando hablamos de cerebros, hablamos de personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De tal manera que, colegas, desde la teoría sociocultural de Vygotsky, el pensamiento deriva de contextos socioculturales. Esta es una forma de ver cómo se desarrollan los procesos psicológicos de orden superior. Procesos psicológicos superiores, como es el pensamiento. Estaríamos hablando largo y tendido y cómo es que los animales piensan, no piensan, cómo es que reaccionan ante un problema. Probablemente hay animales que ante una situación particular y en un contexto determinado, también evalúan la situación como producto de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Analizan la situación y asumen una posición. Sin embargo, esta forma de pensar, de actuar, está construido, de acuerdo a Vygotsky, por un factor sociocultural en primera instancia. Por eso se plantea que las funciones mentales en el ser humano aparecen en dos oportunidades, ¿no? Primero, o sea, interpsicológico entre las personas. El niño recién nacido aprende de la mamá. Los niños de 1 año, 2 años aprenden la familia. Y luego cuando van a la escuela, aprenden la escuela. Y luego esta parte social, cultural, la mediación sociocultural, así aprendemos el lenguaje también. Así aprendemos a pensar. Y luego eso lo internalizamos, que es la segunda parte de la función psicológica. En buena cuenta es la intrapsicológica, ¿no? Entonces, esta es la visión vygotsquiana del pensamiento. No es otra forma que el niño nace y genéticamente ya está predeterminado, ¿no? Que tiene que pensar. Es cuestión de que crezca nada más. A tal edad ya debe estar pensando de una forma. A tal edad puede aprender a leer, ¿no? A tal edad puede hacer tales cosas, ¿no? O sea, el desarrollo genético, en todo caso, ya está, determina, ¿no?, sus formas de pensar. Sin embargo, la teoría sociocultural de Vygotsky cambia esto, ya, cambia esta forma de ver las cosas. Por eso, cuando hablamos de aprendizaje mediado o la mediación en el aprendizaje, es que el entorno social, en este caso el maestro, que es el mediador, el estudiante es el mediador, la cultura es un mediador, el contexto social es un mediador, los entornos tecnológicos son mediadores. Cuanto más expuestos estén a esta interacción social, cultural o de herramientas tecnológicas, va a construir de mejor manera, o sea, va a tener formas de pensamiento más complejos, más desarrollados. Podemos claramente, esto como ejemplo, esto de la visión vygotsquiana del pensamiento, 2 hermanitos de una comunidad campesina.
uno que se queda en su zona sin ir a la escuela, ¿ya? No asiste a la escuela. Y así pasa la mayoría de su vida, ya tiene 50 años. No ha ido a la escuela. Sin embargo, el otro hermano ha ido a la escuela, ha ido al colegio, a la universidad, tiene posgrados, etcétera. ¿De cuál de ellos va a ser el razonamiento más complejo? ¿Quién tiene el pensamiento más complejo? ¿Quién tiene el pensamiento de orden superior? ¿Quién ha desarrollado? Y entonces ahí podemos ver que los contextos socioculturales, van a determinar la forma de cómo se desarrolla entonces el pensamiento, ¿ya? Claramente lo que decía, ¿no? Que los procesos psicológicos superiores, ¿no? Procesos psicológicos superiores, así denomina Vygotsky, es fruto, ¿no? De contextos sociales y culturales. Esto es clave, ¿no? Para entender entonces el aprendizaje. Si nosotros queremos cambiar, si el aprendizaje es el cambio de la forma de pensar, creo que esto es lo que no se entiende en realidad. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Conocer su contexto social, cómo piensan los estudiantes, cuáles son sus formas de pensamiento. ¿Es un pensamiento más lógico, abstracto, o es pensamiento más utilitario, básico, práctico, pragmático? ¿Qué forma de pensamiento predomina en esa persona o en ese estudiante para ajustar nuestras estrategias, nuestra enseñanza? De tal manera que la persona aprende desde las interacciones sociales culturales. Si queremos entender entonces el desarrollo de procesos psicológicos superiores o el desarrollo de procesos mentales de orden superior de una persona, primero es necesario comprender, de hecho, primero es necesario comprender las relaciones sociales y culturales del contexto donde vive, donde ha crecido. Resulta difícil, seguramente, identificar cuál es el contexto social, cultural, en que se ha desarrollado este niño que viene al colegio de la Mauta, al primer grado, por ejemplo. Pero si realmente queremos nosotros producir aprendizajes en los estudiantes, obviamente, chicos que tienen pues a sus 11 años, han desarrollado un pensamiento abstracto. Yo he hecho una investigación con mi pequeño hijo, que tenía 7 años, y he hecho una comparación. Este chico ha desarrollado pues en zona urbana, ¿no? Ha tenido juegos, juguetes, de interacción, etcétera, ¿no? Y su forma de pensamiento a sus 11 años eran ya formas abstractas de pensamiento. En cambio, he hecho una comparación con otros niños de zonas donde no tenían estos recursos y resulta que tienen pensamientos más prácticos, más de utilidad, más pragmático, no abstracto, porque para desarrollar un pensamiento de orden superior necesitamos formas cognitivas lógicas y abstractas. Siempre les he comentado, colegas, que desarrollamos la investigación nosotros precisamente los contextos socioculturales en los procesos cognitivos de la lectura inferencial. Por ejemplo, uno de ellos en la comunidad de Roconi, aquí en San Pablo. Y aplicamos precisamente cómo pensaban esos niños.
y les formulamos lo que Luria ha formulado en su realidad en este contexto. Estos niños saben que el Virrinuyos es el río que baja de Roconi, en esa quebrada, ¿no? Si hemos planteado a estos niños, ¿no?, que primero encontrar lo que saben. Saben que en Virrinuyos, en el río, existen truchas. Existen truchas. Viven las truchas. Además, esta agua es dulce, porque ellos consumen esa agua. Ese es el conocimiento que ellos tienen, que aquí viven truchas, pescaditos, y además esta agua es para beber. Pero resulta que le haces el siguiente cambio. Las truchas viven en agua dulce, correcto. Virrinuyo tiene agua salada, todo en quechua, obviamente, todo en quechua. La lógica, ¿no es cierto? Las truchas viven en agua dulce. Virrinuyo es un río con agua salada. Pregunta, ¿en el río Virrinuyo pueden vivir las truchas? ¿Cuál era la respuesta? Sí. Sí, 1000 veces sí. Aunque les explicamos otra vez y otra vez y otra vez el esquema, resulta que ellos parten de una situación utilitario práctico. Así piensan los niños. ¿Por qué? Porque ellos han visto que en ese río sí crecen las truchas y que esas aguas son dulces. El agua es dulce. Esa misma pregunta le hacemos a un chico hispanohablante nada más. Por ejemplo, le preguntamos aquí, en el río Vilcanota viven las truchas, o las truchas viven en agua dulce. El río Vilcanota tiene agua salada. En el río Vilcanota viven las truchas, pueden vivir las truchas. Utilizan la premisa primera, la segunda, y sacan una conclusión. No pueden vivir, ¿por qué? Porque el agua es salada. A pesar de que saben que el agua de Vilcanota es dulce. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una forma de pensamiento. Es una forma de pensamiento. Si queremos comprender la forma, cómo podemos modificar el desarrollo del pensamiento de orden superior, necesitamos comprender las relaciones sociales, culturales, donde se han originado inicialmente sus formas de cognición, sus formas de pensamiento. Y creo que esta es la teoría vygotsquiana. De lo contrario, de hecho, que vamos a insistir en el aprendizaje por contenidos. Todos son iguales y como tal, un mismo tema, un mismo contenido para todos, porque todos aprenden igual. Y creo que tiene esa, digamos, esa virtud el conversar con ustedes acerca de, por ejemplo, ¿qué dice Vygotsky? ¿Cuál es la mirada de Vygotsky con relación al desarrollo del pensamiento de orden superior? Pues hasta aquí me gustaría, si algún colega de repente cree que no es así, o sea, no podría decir, profesor, me parece que no es así. Entonces, estoy hablando, ¿no es cierto?, del currículo nacional. El currículo nacional ha asumido el paradigma socioconstructivista y por competencias. Y que el socioconstructivismo precisamente es esto. Y que las formas mentales de orden superior están condicionados por los fenómenos sociales o contextos socioculturales del entorno. Entonces, ¿la escuela es un entorno? Sí, es un entorno social y cultural. Cada profesor es un mediador social y cultural. Por eso, en la mañana yo insistía que los profesores, si queremos lograr aprendizajes, necesitamos entender esta teoría sociocultural. Obviamente, pues, o sea, los primeros alumnos de todas las escuelas están en otros colegios, ¿verdad? Y que esos chicos a sus 11 años han desarrollado
pensamientos lógico-abstractos y trabajar con ellos, comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, construir ciencia, tecnología, obviamente que es más fácil. En cambio, para trabajar con chicos, como es el caso de los chicos de La Mauta, que provienen de zonas periurbanas o rurales, es muy complejo, es difícil, no imposible. El tema está que necesitamos entender dónde han empezado a construir sus formas de pensar. Y entendiendo eso, creo que podemos adecuar nuestras enseñanzas y no enseñar pues, a todos con la misma medida, con la misma estrategia, bajo el sol, mismo tema, etcétera, ¿no? Entonces, esta es un poco la reflexión en esta primera parte, y si hay algún comentario, recalco, podríamos escucharnos. De lo contrario, continuamos en todo caso. Esta visión es importante. Esta visión es tan importante porque ese es el que sostiene el currículum por competencias, vale decir esta teoría sociocultural. O sea, la teoría sociocultural de Vygotsky no solamente es del aprendizaje, no solamente es la zona de desarrollo próximo. La teoría sociocultural también es teoría sociocultural sobre el pensamiento. Precisamente su libro es pues desarrollo de procesos psicológicos superiores, ¿no? De eso precisamente es uno de los libros que tiene, ¿no? El pensamiento y el lenguaje, etcétera. En el contenido hemos puesto un primer contenido, un primer concepto sobre el pensamiento teórico superior. Sí, colega. Maestro, muy buenas tardes. Quisiera participar. Adelante, por favor. Colegas, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muy interesante el tema que se está trabajando, pero yo también quiero acá opinar una situación. Si Vygotsky prácticamente conceptualiza que el mundo social, el contexto social, contribuye al aprendizaje de los estudiantes, de la persona en sí. También no se puede dejar de lado, por ejemplo, la parte genética, la parte en la cual el niño ha crecido, el ambiente y el ambiente familiar donde se ha desarrollado. Pongamos la situación en que una mamá que se alimenta desde el vientre materno también, bien, ¿no? Y una mamá que no se alimenta bien, o sea que también esta mamá, digamos, tiene anemia, ¿no? Entonces, ¿cómo nace el niño? El niño que va a nacer de una mamá que se ha alimentado bien, prácticamente va a llegar incluso a formar su cerebrito de forma, digamos, con más, se podría decir no capacidad, con más conexiones neuronales. Pero en cambio, la mamá que no se ha llegado a alimentar bien, que por diferentes situaciones no ha podido consumir productos, digamos, que contribuyan a la sana alimentación de su bebé, este niño también va a nacer con una dificultad de aprendizaje. Entonces yo también quiero hacer aquí mención de que desde el vientre materno también se contribuye a la formación del cerebro del niño, y esto va a ir acompañado al contexto social en el cual, digamos, se desarrolla este niño. En los dos casos, por ejemplo, se puede visualizar claramente aquellos niños que tienen anemia y tienen, digamos, en este caso, una dificultad para aprender fácilmente, tienen una dificultad de no retener mucha información, que se cansan, por ejemplo, estos niños fácilmente, a comparación de aquellos niños que sí reciben la alimentación
correspondiente, aquellos que sí, digamos, tienen una buena alimentación, estos niños fácilmente van a responder en este caso, a diferentes situaciones y van a tener la facilidad también de llegar fácilmente a este pensamiento complejo, ¿no? De orden superior. Entonces, este es mi aporte. En nuestra institución educativa contamos a veces con esta situación de doble, ¿no? Hay buenos estudiantes que a la primera te captan la información que le proporcionas, participan, opinan, pero por otra parte también tenemos estudiantes que les dificulta incluso comprender, a pesar como usted indica, ¿no? Que se les explica una y otra vez, y hay veces se les dificulta, se les hace un poquito más complicado comprender. Entonces, lo único que quiero decir es que el docente tiene que ser muy creativo frente a este tipo de situación en la cual nos encontramos. Con esto quiero decir que no debamos, en este caso, incluso implementar estrategias que deban ir a estos dos contextos, ¿no? Al contexto donde hay niños que aprenden rápido y también aquellos alumnos que también dificultan el aprendizaje. Y sería muy interesante también saber identificar fácilmente qué estudiantes necesitan un poco más de explicación a comparación de otros. Entonces, para eso el docente tiene que ser muy creativo y implementar sus estrategias de forma adecuada. Gracias, maestro, por mi participación. Excelente participación. Creo que en lo que ha expresado la maestra no contradice que el desarrollo del pensamiento está condicionado por el contexto social y cultural. Y la mamá sigue representando el contexto social, sigue representando la mamá el contexto social. Ahora, con relación a la genética o las herencias genéticas, ¿no? Y los factores netamente biológicos o genéticos, no contradice esta teoría, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, una mamá que es instruida, tiene carrera universitaria y que además cuando ha sido mamá, ha hecho pues estudios, ha leído libros, 5, 6 tomos, ¿no? Inclusive el primer, segundo tomo me parece que es antes de que nazca el niño, ¿no? Y ha hecho una estimulación súper temprana, porque esta mamá tiene tiempo, sus condiciones económicas, recursos favorecen, y que le ha hecho escuchar música, le ha leído libros, etcétera, al niño antes de que nazca, ¿no es cierto? Ojo, no es que nuestro desarrollo empiece cuando hemos nacido. Inclusive empieza, no somos de 9 meses, somos productos de 4.000 millones de años. Somos productos en cada uno de nosotros está una partícula del Sol, de otros planetas, del cosmos en realidad. Sin embargo, entonces, vamos a encontrar entornos sociales, culturales diferentes, diversos, distintos. Una mamá que no ha tenido ese acceso por ejemplo, a la educación, o el acceso a la igualdad de oportunidades, de alimentación, de educación. Se dan cuenta que es un tema sistémico, y es un tema sistémico que el profesor no podría intervenir, o sea, para resolver ese tema. Pero ¿qué puede hacer? Lo que ha hecho la maestra. Identificar, comprender en su verdadera dimensión, ¿no es cierto?, las relaciones sociales, culturales, cuando decimos relaciones sociales, también económicos, del estudiante, dónde ha crecido, dónde ha nacido, de qué contexto es el estudiante. Ese solo hecho de saber identificar, conocer al estudiante,
cuál es el contexto social y cultural donde ha crecido y donde ha aprendido, nos va a ayudar a que nuestra mediación sea efectiva, totalmente, ¿no es cierto?, efectiva. Entonces, yo no me opongo, yo también estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si hablamos niños con déficit de hierro, se dice que antes de los 5 años se desarrolla la mayor cantidad de neuronas, o sea, las células en el cerebro, la famosa mielinización, es decir, deben hacer contacto entre una neurona y otra neurona. Y precisamente para hacer ese contacto se requiere hierro. Y se ha demostrado que, por ejemplo, aguas con contenido metálico impide, ¿no?, que haya esta conexión de células, ¿no?, en el cerebro. Y precisamente eso va a dificultar el posterior desarrollo del aprendizaje, en buena cuenta del pensamiento, de la construcción del aprendizaje. Es lo que ha dicho la maestra, que no pueden construir aprendizajes, que no pueden construir conocimientos. Entonces hubo un déficit a la edad temprana. Ante esa realidad, lamentablemente los maestros no podíamos cambiar esto, pero sí podemos intervenir, identificar de los 15 chicos, 20 chicos en el aula, resulta que hay un grupo de estudiantes que tienen estas dificultades. Pero este grupo de estudiantes con dificultades, por ejemplo, con déficit en su primera infancia, requieren otras formas, otras estrategias de enseñanza. Eso de ninguna manera contradice que las formas de pensamiento, de hecho, se desarrollan bajo el contexto social cultural en un primer momento. No hay que olvidar que aparecen estas funciones en 2 oportunidades en la teoría sociocultural. No es que automáticamente el solo estar en un contexto sociocultural, por ejemplo, sociocultural desarrollado, de tecnología, etcétera, automáticamente va a generar un pensamiento complejo, desarrollado. No, no. Hay una segunda función, que es la segunda función intrapsicológica. O sea, necesita interiorizar, o sea, esas relaciones interpsicológicas entre personas, esa influencia, y en base a eso va construyendo cada uno. Y en ese cada uno es donde vamos a encontrar esos déficits. Si viven en un mismo contexto, digamos, de una comunidad, X alumno pues sus papás tienen unos terrenos, tienen suficientes recursos económicos y que su alimentación ha sido seguramente lo apropiado. Pero en esa misma comunidad, es el mismo contexto social, cultural, pero resulta que a la otra familia ha tenido déficit, digamos, en pobreza o pobreza extrema, ¿ya? En esa misma comunidad. Entonces, en la primera parte, que es el factor externo, interpsicológico, que es lo social, el contexto social cultural, viven ambos en el mismo contexto social cultural. Pero hay esa diferencia. El asunto, cuando se hace la internalización y cuando se construye un pensamiento, un conocimiento, allí es la dificultad. O sea, ese es el tema, la dificultad, exactamente lo que la maestra ha dicho. Entonces, si nosotros queremos producir, cerrar estas brechas, porque son brechas cognitivas, podríamos decir, pero al fin y al cabo son brechas de aprendizaje, después de todo. Entonces, no podríamos condenar a los niños que han tenido este problema, ya no van a poder aprender. En realidad, más bien encontrar de manera creativa estrategias que se adecúen, cómo podemos hacer avanzar de su nivel de desarrollo real, avanzar hacia niveles de desarrollo potenciales, nivel de desarrollo esperados.
creo que de esa forma podríamos interrelacionar estos problemas. Comparto plenamente que en el país tenemos pues pobreza extrema y los más afectados son los niños de la primera infancia. Y precisamente se ha identificado zonas rurales, campesinas, allí está las mayores consecuencias y secuelas, ¿no? para posterior, de qué niveles de aprendizaje, hasta qué nivel de desarrollo de competencia van a lograr, ¿no? Entonces, creo que también eso nos ayuda a entender esta visión, esta teoría sociocultural de Vygotsky acerca del pensamiento, cómo va a ser el curso del desarrollo del pensamiento, ¿no? En todo caso, si cada colega reflexiona, analiza, aprende, desaprende, reaprende, en todo caso de lo que estamos comentando, probablemente cuando vaya al aula, mira, en la clase van a mirar 18 caritas y entenderá que cada carita, detrás de cada carita, hay un entorno sociocultural, ¿no? Ha tenido relaciones sociales y culturales, pero también particularidades individuales que ha tenido. Y si comprendemos eso, entonces el desarrollo de competencias es un desarrollo individual. De los 20 chicos en un aula, no los 20 van a lograr seguramente al nivel esperado. El desarrollo de competencia va a ser diverso, pero nosotros cada vez por eso identificar necesidades de aprendizaje es muy importante para los que se están quedando, qué estrategias, qué enseñanza puedo yo adaptar para este grupo de chicos que están un poco rezagados. Porque lo que va a suceder es que si se van a seguir rezagando, probablemente haya abandono de la escuela, del sistema, o finalmente repitencia, o se van quedando y jamás van a lograr el perfil de egreso. Entonces creo que eso nos ayuda a entender. Gracias por la participación, maestra, y nos ha ayudado a de repente abordar desde otra óptica más esta forma de ver el desarrollo del pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces, vamos a ver el pensamiento complejo. De hecho, relacionando lo que hemos visto en el video, y qué dice sobre esto cuando vino, por ejemplo, a Lima, ¿no? Edgar Morin, ¿no? Él dijo esto, ¿no? Nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcelado. Nunca pude aislar a un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. El desarrollo de competencias es un desarrollo complejo, multidimensional. El currículum por contenidos, que eran asignaturas y cursos, eran desarrollos aislados. Hoy día, si queremos realmente desarrollar competencias, necesitamos articular, integrar competencias. Probablemente trabajar en base a una situación significativa común a los estudiantes que les interese y a partir del cual podemos desarrollar ciertas competencias. O sea, hoy día ya no podemos hablar que el tema de lectura es un problema de comunicación. La resolución de problemas matemáticos es un problema del profesor de matemáticas. Geografía, ciencias sociales, ciencias sociales. Es un problema del colega de historia, colegas es problema de ellos, bueno. Ahora los chicos no se comportan bien, no saben actuar como ciudadanos, no saben interrelacionarse, no saben hacer prácticas democráticas. No, ese es un problema de desarrollo personal, ciudadanía cívica, ¿no? Es el problema de ellos, ¿no? No saben escribir, es que el problema de hoy día ya no hay esa visión, ¿no? Entonces, necesitamos tener un pensamiento multidimensional. Por eso, en la mañana yo decía, colegas del primer grado, por ejemplo,
necesitamos hablar de este lenguaje. O sea, tener este pensamiento multidimensional, este pensamiento complejo. Las cosas están interrelacionadas. Si queremos que el estudiante logre el perfil de egreso, tiene que haber desarrollado de manera holística. Holística representa mejor, ¿no? Las competencias, 29 competencias, 31 en algunos casos, pero 29 competencias tienen que haber desarrollado. Si no han desarrollado esas 29 competencias, obviamente no van a lograr el perfil de egreso a nivel esperado, ¿no? Eso va a ser así. Entonces creo que el pensamiento complejo requiere, ¿no es cierto?, para el desarrollo de competencias. Esto, por ejemplo, si hay otra forma de ver, ¿no? Algún colega aquí presente podría decir, ¿no? Para el desarrollo de competencias no es necesario un pensamiento multidimensional, no es necesario un pensamiento complejo. O sea, podemos ver el mundo separado, aislado. Podemos ver, ¿no? Y yo creo que cada uno debe desarrollar por su cuenta cada competencia, la competencia que le corresponde, de acuerdo al área, y por lógica, creo que sí podemos desarrollar competencias, ¿no? Entonces, no estamos pensando de manera compleja. Y entonces, sobre esto queremos conversar ahora, en esta segunda parte. El currículo nacional dice lo siguiente del pensamiento complejo, ¿no? La educación necesita promover el desarrollo del pensamiento complejo. El currículum lo dice. Para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada. Interrelacionada. Conectadas. O sea, eso es el actuar competente, ¿no? Entonces, el mismo currículo nacional recalca, ¿no? Reitera, ¿no? Entonces, analizar la situación siempre va a ser desafiante para el estudiante, lo que implica relacionar sus elementos, sus partes, a fin de poder entender la situación. ¿Por qué es que los chicos en el colegio no respetan o no conservan áreas verdes? Desde diferentes competencias, podríamos, los chicos deberían explicarse, ¿no? Eso, manejando información, etcétera. Entonces, el tema del pensamiento complejo está presente como una orientación pedagógica para el desarrollo de competencias. No es un tema aislado, más bien en las actividades o en la secuencia de acciones que desarrolla el profesor en una sesión, la profesora en una sesión, el mismo profesor debe tener un pensamiento complejo. Ver al estudiante de manera compleja, integrada. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su contexto? Su idioma, sus creencias. Eso le va a ayudar a que sea una enseñanza pertinente y probablemente haya un aprendizaje de calidad, ¿no? O sea, calidad de enseñanza, calidad de aprendizaje. Entonces, para que haya calidad de enseñanza, debe haber calidad de mediaciones. Para que haya calidad de mediaciones, el profesor tiene que conocer al estudiante y además tiene que identificar sus necesidades de aprendizaje y a partir de allí hacer una mediación. Eso es fundamental. Entonces, esto es lo que dice el currículo nacional. Pero también, con ocasión de que vino a Lima, Edgar Morin, en realidad Edgar Morin es francés, ¿no? Uno de los precursores del pensamiento complejo.
vamos a ver que el pensamiento complejo es un concepto aún en construcción. No es un tema acabado, ¿no? Aquí hay una idea central, ¿no? Resulta que una visión occidental del conocimiento, la construcción del conocimiento, era pues esta concepción cartesiana. Esto lo planteó René Descartes, ¿no? La realidad te lo puedo descomponer en sus elementos más simples, ¿no? Así que puedo entender. La realidad es única, ¿no? Entonces podría entender. Pero resulta que esta realidad, para Morín, más bien linda en la incertidumbre. O sea, las certezas que se plantea, pues, ¿no es cierto?, bajo esta concepción cartesiana, no existen. Lo estable, en realidad, lo único estable es lo cambiable. Parece contradictorio, ¿no? O sea, lo único permanente es el cambio. O sea, eso es tan importante entender, ¿no? Para ver, el Consejo Nacional de Educación precisamente trajo esto a Lima, a Edgar Morín, para que dé unas charlas, que converse con los profesores. Entonces, en oposición a la concepción cartesiana, Morín plantea, pues, ¿no es cierto?, que la realidad tiene un componente de incertidumbre. Entonces, nada está acabado, no hay una sola verdad, no hay una sola verdad. Podríamos decir, tantas realidades existen, hay realidades sociales, pues realidad económica, realidad cultural, realidad geográfica, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de ver las cosas tiene repercusiones, pues, en la escuela y debería tener repercusiones en nuestro trabajo como docentes. O sea, nuestros estudiantes, si hay 20 estudiantes, habría 20 realidades. Es decir, 20 formas de ver el mundo, 20 formas de ver una realidad. Entonces, esta es más o menos la idea, esta segunda idea, que quisiéramos que colegas tengan presente en el momento de trabajar ya en el aula, ¿no? Porque estos no son, en realidad, recetas de ninguna manera, más bien sirve para aproximarnos y construir saberes pedagógicos que nos ayude a comprender cómo aprenderían de mejor manera los estudiantes y cómo podríamos hacer que los chicos tengan un pensamiento más bien multidimensional, un pensamiento complejo, signado por la incertidumbre. Deberían los chicos dudar, ¿no? Entonces, cuestionarse permanentemente, preguntarse. Por ahí viene, pues, la pedagogía de la pregunta. Los niños en la primera infancia son preguntones, ¿no? Papá, ¿por qué no se cae el sol? Papá, ¿por qué sale por aquí el sol y por allá entra el sol? Papá, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Preguntones, ¿no? La pedagogía de la pregunta. De pronto, nuestros estudiantes decimos que, a ver, formulen una pregunta, y las preguntas, pues, también tienen niveles de complejidad. Creo que podemos utilizar la taxonomía de Bloom. A ver, preguntas simples, básicas, ¿no? Que requieren una sola respuesta, no necesitan una investigación, ni siquiera una reflexión. Y va a ser, pues, única respuesta, no puede haber dos respuestas, ¿no? ¿Cuándo se fundó la ciudad de Lima? ¿Qué respuesta más existe ahí? Una sola. Pero si yo planteara, ¿por qué se fundó Lima tal fecha? ¿Por qué se funda en ese año? ¿Por qué no después de 10 años? ¿O por qué no antes? Eso ya es complejo, ¿no? Ya no tiene una sola respuesta. Entonces creo que
esto tiene repercusiones enormes pues, en la labor docente, ¿no? Entonces, el pensamiento complejo tiene características y que González en el 2010 escribe otro texto y plantea, entre otras cosas, así este es un concepto en plena construcción. No es ya un producto acabado, ¿no? Sino está creciendo, está desarrollándose. Así que esa es una primera característica del pensamiento complejo. Y podríamos decir, no habría una verdad absoluta. Apenas cuando hablamos de tesis, la tesis es la conclusión. A eso se llama tesis, por eso se llama hipótesis. Y cuando sacamos una conclusión, esa es la tesis. Por eso se llama tesis. Para graduarnos, ¿no es cierto? Como profesores decimos tesis. La conclusión es nuestra tesis. Pero apenas esta tesis sería una hipótesis. Porque podría utilizarse como una hipótesis para otra investigación, nuevo trabajo. Entonces, entonces siempre es un proceso, ¿no? Aún un concepto inacabado, ¿no? De tal manera que el pensamiento complejo, una de sus características es cuando uno piensa en la educación, por ejemplo, no solo tiene que pensar en la educación. Los colegas cuando pensamos en educación, tenemos que pensar en política. El problema de la educación es un problema fundamentalmente político. ¿Ah? Recuerdan que José Carlos Mariátegui denunciaba, ¿no?, que quieren abordar el problema educativo desde el punto de vista administrativo, técnico, pedagógico, cuando el problema de la educación era un problema político. Es un problema político. ¿Recuerdan del apartheid educativo? Segregación educativa. ¿Quiénes tenían derecho antes a la escuela? Hacia 1905. Las escuelas elementales, para quienes estaban, y las escuelas completas en zonas urbanas. O sea, estaban condenados a aprender aritmética, gramática, esos hijos de campesinos, ¿no? Apenas para ellos eso, ¿no? Pero para los otros, escuelas completas, ¿no? Entonces, cuando una de las características del pensamiento complejo es su multidimensionalidad. Si yo hablo del problema educativo, debo pensar como un problema político, ideológico, económico, social, cultural, fundamentalmente político. De lo contrario, colegas, vamos a hacer simples objetos que implementan la educación, un modelo, un sistema de educación, ¿no? Entonces, esta es una segunda característica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo del pensamiento del estudiante, hay que ver cuáles son esos factores sociales y culturales. ¿Qué herramientas tecnológicas tiene donde ha crecido? ¿Cuál es el nivel de educación de sus padres, de la mamá especialmente? ¿Cuál fue la estimulación temprana de este niño? De eso estoy pensando de manera compleja. ¿Ya? Eso es la segunda característica, ¿no? Una primera es el que pensamiento complejo, por cierto, está en construcción. Aún no es concluido y tampoco va a ser un concepto acabado, porque la incertidumbre, lo cambiante de las cosas hace que se llegue a un punto, pero para empezar, no para terminar y concluir, ¿no? Por esta característica existen tantas verdades como realidades.
Hoy día se cuestiona pues las verdades. Tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. Oye, ¿está funcionando mi estrategia? Trabajo en el colegio tanto tiempo, entonces no, nos cuestionamos. Creo que eso tiene que ser, ¿no? La vulnerabilidad de las verdades. Bueno, yo enseño bien, le doy un ejemplo de cómo se debe resolver un problema, estoy enseñando bien. De repente esa es mi verdad, ¿no? Pero resulta que esa verdad debemos cuestionarnos si pensamos de manera compleja, ¿no? Cuestionarnos, porque no hay esa sola verdad. Probablemente hay tantas formas de aprender, ¿no? Y como tantas personas existen, ¿no? Ahora, entonces, si vemos el mundo eh, interrelacionado, entonces, no podríamos decir que esta realidad está acabada, completo, ¿no? Entonces, está incompleto porque necesita de otros elementos, de otras dimensiones, para entender de mejor manera. De tal manera que aquello que he aprendido apenas servirá pues como base para un futuro pensar. Y eso que he aprendido va a seguir siendo, es una cadena, ¿no? Una secuencia dialéctica, ¿no? De tal manera que no podríamos decir que un conocimiento está acabado y completo. Por ejemplo, la creatividad de una tesis sobre el mismo tema. Hay tantas tesis que hemos revisado, por ejemplo, sobre la influencia del clima escolar en el aprendizaje, pero existen miradas diferentes. La novedad siempre va a ser que el cristal con que se mira va a ser diferente, distinto, ¿no? Entonces, es importante saber este tema de que ningún pensamiento complejo está completo. Nadie podía tener entonces el saber completo. Conocemos algo, pero desconocemos mucho. Hoy día, si alguien quiere ser enseñante, no podría ser, apenas podría ser un mediador. En la pedagogía, en la andragogía, los adultos, probablemente por la experiencia que tenemos, el manejo conceptual que tenemos, vamos a seleccionar aquello que nos sirve, aquello que es útil, ¿ya? Entonces, el conocimiento reduccionista y la filosofía de la sospecha, o sea, creemos que, por eso creo que ahí tiene mucho que ver Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé, y creo que eso reflejaría esta característica, ¿no? Cuanto más sabes, parece que conoces menos. O sea, el hecho de que aparentemente conozcas harto, no vas a decir que conozco todo, ¿no? En todo caso, hay mucho por conocer, mucho por investigar, ¿no? Entonces, esta situación de la actitud humilde ayuda a pensar con complejidad, ¿no? Nos dice González. Creo que es una verdad eso, ¿no? Finalmente, a ver, simplificar las cosas o complejizar. No hay problemas, entonces hay que problematizar, pues. El problema no es que no hay problemas, sino hay que problematizar, ¿no? Simplificar y complejizar es una relación bionívoca. Se dice que las partes están en el todo. Y en el todo también es el resumen de las partes. Pero en cada parte puede estar el todo. Esa sería una forma de ver. La otra forma de ver es
de lo simple a lo complejo. En cosas más simples están las cosas más complejas. En las cosas tan familiares, tan comunes, está lo monstruoso, el demens. El demens estaría ahí. Creo que Frank